Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Desconocidos del Arte. Durante esta semana hemos estado viendo grandes cuadros de la historia del arte, cuadros realmente reconocidos, admirados, cuadros que gustan a todos, a expertos a la hora de analizarlos y a los que no son tan expertos porque son cuadros que realmente por algún motivo sí que conocen y que les gustan. Y en este caso, para el vídeo semanal, me voy a centrar en 5 cuadros que también yo creo que son grandes ejemplos de pinturas de toda la historia del arte y que todo el mundo reconoce en un primer vistazo y que quiero que desde aquí también les demos pues esa pequeña visibilidad, a lo mejor en este caso de más, porque sí que son cuadros que son conocidos, pero que me apetece disfrutar de ellos y compartir con vosotros porque para mí son 5 grandes ejemplos de pintura de la historia del arte de diferentes épocas, que son cuadros que realmente se merecen que les diéramos una semana de eso, ¿no? De que fueran los protagonistas, que aunque sean cuadros conocidos, sean cuadros que les diéramos la oportunidad de hablar sobre ellos, ¿no? Porque merecen la pena, ¿no? Así que vamos a comenzar. Bueno, como os digo, siempre hago una pequeña introducción. La pintura, yo siempre he pensado, y a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Pero siempre he pensado que se ha considerado la más importante de todas las disciplinas dentro de la historia del arte, ¿no? Siempre la pintura como que digamos que ha estado ahí en primer plano. Y es por ello que para mí seleccionaros 5 pinturas de toda la historia del arte que realmente merezcan la pena por todo lo que conllevan detrás, a lo mejor no ha sido más tan fácil como yo pensaba, ¿no? Porque hay tantos cuadros que realmente son tan increíbles y que merecen a lo mejor estar aquí en este podium o en este top 5, ¿no? De mis pinturas favoritas, pero bueno, yo creo que he escogido 5 de diferentes épocas para que haya un poquito de todo y que bueno, que no me enrollo más y vamos a empezar con ellas, ¿no? Bueno, la primera pintura de la que os voy a hablar es La persistencia en la memoria de Salvador Dalí. Entiendo que es un cuadro que todos tenéis en mente y si no, como os digo siempre al final del vídeo, sabéis que os dejo las imágenes, en este caso con los cuadros de los que os voy a hablar, ¿no? Pero bueno, para ponernos un poco en situación, para conocer un poco la esencia de este cuadro de persistencia en la memoria de Salvador Dalí, vamos a imaginarnos una escena, ¿vale? Imaginar que estamos en primavera, es el año 1931, y Dalí y su mujer Gala están paseando por el jardín de su casa, ¿no? Han terminado de comer y tienen pensado ir al cine después, ¿no? Era una tarde cálida, todo parecía perfecto, pero a Dalí de repente le da un repentino dolor de cabeza. Esto hace que él decida quedarse en casa y no ir a ningún sitio. Bueno, pues se quedó sentado y se puso a ver que en uno de los platos de su casa había un queso camembert que se estaba empezando a derretir, se estaba fundiendo. Él se fijó mucho en esta imagen y según iba viendo que ese queso se iba extendiendo y se iba yendo hasta el borde del plato, él empezó a tener como ideas para un cuadro que estaba creando, que es este de la persistencia en la memoria, y de ver esta imagen, él se puso rápidamente con los pinceles y decidió continuar terminando ese cuadro porque esta imagen, digamos, que le había inspirado para acabar de rellenar lo que le faltaba a este cuadro, ¿no? Esa visión, digamos, que era la idea que él buscaba, ¿no? Para continuar haciendo este lienzo. Y esos relojes que vemos en este cuadro de la persistencia en la memoria, derritiéndose, ¿no? Como este queso que se derretía en el plato, ¿no? Es esa diferencia de estados de ánimo y del tiempo, ¿no? Muchas veces esos relojes, el tiempo se puede fundir, se puede acabar gastando, ¿no? Y es una manera de que lo onírico se vuelva verosímil. No sé si me expreso bien y me podéis entender, ¿no? Y por otra parte, además, Dalí admiraba la figura de Albert Einstein y su teoría de la relatividad, ¿no? Y de que el tiempo se dobla por la influencia de la gravedad, ¿no? Entonces, él a través del surrealismo y de su pintura lo expresaba esto que hacía Albert Einstein, ¿no? Con el arte. Entonces también es un cuadro que para otros muchos puede ser un poco la metáfora, ¿no? de la vida y la muerte, ¿no? De que ese tiempo al final se acaba gastando, se acaba diluyendo, se acaba fundiendo, ¿no? Y es lo que a lo mejor Dalí nos quería transmitir con este cuadro, ¿no? Es un cuadro que sabéis que está desde el año 1934 en la ciudad de Nueva York en el Museo de Arte Moderno y que podéis visitarlo allí, ¿no? Otro cuadro que realmente creo que merece la pena y que es otro de los cuadros yo creo que más bonitos de la historia del arte es el de La joven de la perla de Vermeer, que se trata de uno de los retratos para mí más hermosos que hay en el barroco, ¿no? Es de época barroca, es uno
es una además de las 45 pinturas que realiza este pintor en toda su vida, ¿no? Berber, digamos que no fue a lo mejor muy prolífero, hizo 45 cuadros durante toda su trayectoria, durante toda su vida como pintor, y de los 45, 35 han llegado hasta nuestros días, o sea que tenemos que sentirnos bastante orgullosos y contentos de que la obra de Vermeer, casi el 70-80% de su obra permanece y la podemos reconocer y visitar en diferentes museos de diferentes instituciones, ¿no? Es un cuadro que también se conoce como el de la Mona Lisa holandesa o la Mona Lisa del Norte, ¿no? Es un retrato de pequeño formato, al óleo, y lo que destaca es el rostro. El rostro es el protagonista del lienzo. Nos atrae su mirada por encima del hombro, los labios entreabiertos que nos dan esa sensualidad y ese misterio de la mujer que se muestra, ¿no? Ese turbante azul que da ese toque también exótico, ¿no? a la figura de la mujer, va vestida de amarillo, con ese cuello blanco que nos destaca, ¿no? De esa blusa que lleva debajo, ¿no? Y el punto focal del cuadro en este caso va a ser esa perla que lleva ella como pendiente en la oreja, ¿no? Es una perla que parece que hace aguas y que parece que por uno de los laterales de la piedra de la perla, si os fijáis, parece como que sale el rayo de luz que ilumina el rostro de esta chica, ¿no? De esta mujer que nos pinta Vermeer, ¿no? Es sin duda un cuadro realmente exquisito, ¿no? Y la modelo se duda de quién podía ser realmente la modelo del cuadro, ¿no? Se dice que podía ser María, que era la propia hija del artista, o también dicen otras personas o otros estudiosos que podía ser la propia sirvienta de Vermeer, ¿no? Pero bueno, es un cuadro que, como os digo, es fascinante y que se puede ver en el Museo de La Haya. Como tercer cuadro os quiero hablar de La Ronda de Noche de Rembrandt. Para mí también es un cuadro realmente fascinante, es del año 1542 y es un óleo sobre lienzo, ahora estamos en el siglo XVI, y es un cuadro que a día de hoy podemos ver en el Rijksmuseum de Ámsterdam, ¿no? Se trata para mí, yo creo que es el mayor retrato colectivo pintado por parte de este artista, ¿no? Es un cuadro inmenso, la de personajes que aparecen en él es increíble, ¿no? Se representa lo que es una posible batalla que se iba a hacer en honor a María de Medici. Se va a disputar una especie de, pues eso, batalla-torneo, ¿vale? En este caso sería más para que lo entendamos mejor como un torneo de tiro. Se va a hacer a mediodía, pero es muy curioso, ¿no? Porque como en este caso Rembrandt nos pone algunos personajes más oscuros, otros están más a media luz, ¿no? Hay soldados que se mezclan con los mosquetes, con las espadas, hay unos juegos de luces y sombras bastante interesantes, destaca también ese oscuro colorido de los trajes de los soldados, ¿no? También es realmente impactante, ¿no? Y cómo la luz resbala sobre todo por los objetos metálicos, ¿no? Esas espadas y esos mosquetones que realmente es donde va dirigida la luz que pone Rembrandt en su pintura, ¿no? Es un cuadro que tiene muchísimos detalles. Si os fijáis, también hay una imagen de una jovencita vestida de amarillo, con cara de asustada, agachada, con una gallina a su espalda, como mirando aturdida, ¿no? Que no sabe en dónde se ha metido, ¿no? Con ese follón de tantas personas, de tantos hombres y tantos soldados de ese torneo, ¿no? Y también hay figuras en un segundo plano que dan como sensación también a la escena de aire y de polvo, ¿no? Porque están como más sucias, más entremezcladas. La verdad que es un cuadro también que da mucho, mucho juego y que para mí también es una de esas obras de arte simplemente por la cantidad de detalles y de personajes que hay. Es un cuadro que os tenía que tratar sí o sí, ¿no? Como cuarto cuadro os hablaré de la Gioconda, ¿no? También otro clásico y otro cuadro que realmente a todos nos fascina, ¿no? Es un óleo sobre tabla que está en el Museo del Louvre, es un retrato del año 1503 al 1506 y se puede decir pues eso, ¿no? Que es un simple retrato a 3/4 de una mujer que está sentada con las manos cruzadas y apoyada sobre un banco de una silla, ¿no? Un paisaje de fondo con esa técnica del esfumato, ¿no? Con esos contornos difusos que si además dividimos el cuadro de la Gioconda, la parte trasera de ella en dos, como que no encajarían, ¿no? Esas dos especies de paisajes que nos pinta en este caso Leonardo, ¿no? El rostro de la protagonista es lo que aquí también vuelve a ser más destacado, ¿no? Un retrato refinado, se ve el estudio de la fisionomía humana, el estudio de la perspectiva con esos efectos de luz, el ambiente de misterio, las capas de colores diluidas por parte del pintor, ¿no? Una expresión de belleza ideal, pero también una belleza muy enigmática la que nos representa esta mujer, ¿no? Con esa ausencia también, si os fijáis, de cejas y pestañas, ¿no? Se supone que es una belleza femenina, pero nos extraña, ¿no? Es este dato, ¿no? Curiosa también la Gioconda, ¿no?
Y por último, otro de los cuadros que sin duda a mí realmente también me apasiona por la paz que me da, lo que se representa, por todo el colorido que tiene y por esa técnica del puntillismo, no es otro que Tarde de domingo en la isla de la Grande Yaté. Es un cuadro de Georges Seurat, estamos en el siglo XIX, es el año 1886 cuando lo pinta, es un óleo sobre tela de unas dimensiones increíbles, son 207,6 centímetros por 308, es espectacular. Es una obra que a día de hoy se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago, es una obra neoimpresionista, y con esta primera obra digamos que nace el puntillismo, ¿no? Esa técnica de que en vez de pinceladas es a través de puntos de colores cómo consiguen unos efectos tan increíbles como consiguió aquí Seurat con este cuadro, ¿no? Que realmente me parece precioso, ¿no? Esa escena donde se ven personajes disfrutando de una bella tarde, ¿no? A las orillas del Sena, ¿no? Es una de las pinturas más relevantes del siglo XIX y se expuso por primera vez en la 8ª exposición de Grupo Colectiva Impresionista, ¿no? Realmente es un cuadro que ya os digo que a mí me fascina, me parece súper relajado, te parece como que te metes, te introduces dentro del cuadro y puedes disfrutar junto a los personajes, ¿no? De ese parque, de ese césped, de esa orilla del Sena, ¿no? Es fascinante, ¿no? Así que nada, como os digo siempre, no me gusta hacer vídeos largos, pero en este caso estas 5 grandes pinturas de la historia del arte se merecían un poquito más a lo mejor de mi tiempo habitual. Así que nada más, espero que os haya gustado la temática de esta semana, que hayáis disfrutado de estos cuadros, me podéis dejar en comentarios cuáles son vuestros cuadros favoritos de la historia del arte. Y nada más, que lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto con otro vídeo y un beso fuerte. ¡Chao!